Hoy quiero hablarles sobre un punto sumamente importante que muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? Y debemos arrancar desde el principio. Allí en el jardín del Edén nos dice en el libro de Génesis capítulo 3 que Dios mismo se paseaba con Adán y Eva. Es decir, caminaban juntos, pasaban tiempo juntos, hablaban entre ellos. Había esa confianza, esa intimidad entre Dios y el hombre. No se dice el tiempo, cuánto tiempo estuvieron allí. Puede ser miles de años. Recuerde que para Dios no es un inconveniente y antes de que el hombre caiga en pecado no existía la muerte, así que podrían haber sido miles de años que estaban así. Pero a causa del pecado, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Es decir, no solo físicamente de un lugar, sino también de la relación, la intimidad con Dios. Se perdió ese lazo de amistad, esa confianza, ese diálogo, esa compañía, el caminar juntos. Ahora, para poder restablecer esa relación entre el hombre y Dios, se establecieron los sacrificios. El hombre debía de sacrificar algo, debía de hacer algo para poder presentarse delante de Dios. Ofrecer un sacrificio es una ofrenda delante de Dios. Es decir, lo que antes era gratis y no se daban cuenta, ahora hay un precio por pagar para poder estar delante de Dios. Ahora, no obstante, Dios siguió hablándole al hombre de manera constante y permanente. Ya no era cara a cara, sino que Dios le habló al hombre desde una nube, desde un trueno, desde una zarza, desde una columna de humo. También lo habló en una montaña y en diferentes lugares. Es decir, que Dios no tenía una forma, un modelo, sino que Él también se comunicaba con el hombre. Llegó un punto donde Dios le dice a Moisés que debía de construir un arca del pacto o arca de la alianza. Esto era una especie de cofre de madera recubierto de oro, con el cual había en el interior un recipiente de oro conteniendo el maná que Dios había enviado en el desierto, como recordatorio. También había el bastón de Aarón, aquel bastón que había reverdecido. Y también estaban las tablas de piedra de la alianza. Y encima de esa arca había querubines que representaban la misma presencia de Dios en ese lugar, las cuales con sus alas cubrían la tapa de aquella arca. Dios estaba representado en un cajón, en un recipiente, en un cofre de madera. Pero fue Dios el que lo estableció así. Fue Dios el que dijo, lo vamos a hacer así. Pero luego también Dios dijo, bueno, vamos a establecer un método para que el pueblo y los sacerdotes puedan hablar conmigo. Pero yo no puedo, dice Dios, hablar directamente con el pueblo. Yo voy a hacerlo a través de una persona, lo que se llamaba el sumo sacerdote. Y es allí donde se establece el santuario, el lugar terrenal, el tabernáculo que estaba dividido de esta forma. El exterior se llamaba el patio exterior, donde estaba todo el pueblo, toda la nación. Había otro espacio, un lugar santo se llama, es el lugar donde los sacerdotes venían y ofrecían sus sacrificios. Había una gruesa cortina que le llamaban velo, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba ese cofre de madera, estaba esa arca del pacto. Y en el lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Y debía de estar puro, limpio, sin pecado. Y entrar allí
y hablar con Dios y oír la voz de Dios y salir y decirle a los sacerdotes para que los sacerdotes comuniquen al pueblo que Dios les ha perdonado los pecados por este año. Entonces el pueblo, ¿qué hacía? Fiesta. Dios nos perdonó los pecados. Somos libres. Pero hubo veces que el sumo sacerdote, supuestamente la mejor autoridad espiritual del lugar, entrando al lugar santísimo y había pecado en su vida, caía fulminado, caía muerto. Y los que estaban afuera y esperaban. Nadie podía correr el velo, nadie podía entrar a ese lugar porque tenía pecado. Por lo tanto, como sucedió varias veces, esos sumos sacerdotes en sus vestiduras le colgaban campanitas, pequeñas campanas, cosa de que cuando se mueve, está caminando, está vivo todavía, está vivo. Pero si caería muerto, ¿cómo lo sacamos? Entonces le ataban una soga y por debajo del velo lo tenían. Y no hace ruido, todo bien, jefe, todo bien, ¿no? Entonces tiraban la soga para sacarlo. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué? Porque en ese lugar santísimo era donde Dios hablaba al pueblo una vez al año. Y ese lugar era un lugar restringido, no era acceso para todos. Ahora, más tarde, esa arca del pacto fue capturada por los enemigos de Israel, los filisteos, pensando, si Dios está en esa caja, en esa arca, pues capturemos el arca y eso será de bendición para nosotros. Pero lo que pasó es que Dios castigó a los filisteos por haber robado el arca. Los castigó con plagas y decidieron devolverla. No queremos saber más nada. Finalmente lo que para ustedes es una bendición, para nosotros no fue bendición. Aún lo más santo de Dios, si no es manejado con santidad, se te viene mal la cosa. Por lo tanto, ya aparece el rey David y dice, yo en mi reinado estoy todo bien, pero ¿dónde quedó el arca? Yo quiero traer la presencia de Dios a mi pueblo. Y fue que organiza la recuperación del arca. Es decir, trae la presencia de Dios a su pueblo. Todos conocemos la historia. David, celebrando, festejando, logra traer la presencia de Dios. Ya está en Israel, ya está todo bien, está todo bárbaro, perfecto. Y David en su reinado, mirando por todos lados y dice, ¿cómo puede ser que yo tenga un castillo, una fortaleza de piedra, mármol, oro, todo bien construido? Y ustedes, cada uno tiene casa, tiene todo, pero el arca, la presencia de Dios está entre telas. Es una carpa lo que tiene. Esto es injusto. Yo siendo hombre tengo casa y la presencia de Dios no tiene un lugar. Por lo tanto, le vamos a construir un templo. Le vamos a construir un templo, pero no cualquier templo. Tiene que ser uno excelente. Y fue así que David contrata de toda su nación los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, los diseñadores, constructores. Dice que los que trabajaban la piedra, los ¿cómo le llaman? Picapedreros, ¿no es cierto? Los escultores, los mejores. El mejor, la mejor piedra, el mejor mármol. El pueblo traía oro para que hagan el templo, la casa de Dios, para que construyan la casa de Dios. Pero Dios le dice a David en Primera de Crónicas, capítulo 28, todo el capítulo habla sobre esto, pero lo importante es que Dios le dice a David, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Será tu hijo Salomón. Luchaste, diseñaste, hiciste todo, tuviste el corazón, pero no me vas a construir un templo. Será tu hijo Salomón. Salomón construye el templo al diseño modelo que su padre David había hecho.
Tenía los mejores materiales, las mejores manos de obra, la excelencia en su máxima expresión. Y Salomón demoró 20 años en construir el templo. No es de la noche a la mañana, 20 años para construirla. Y en un momento que terminan, van a hacer la dedicación del edificio. Y eso lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 7. Y dice, verso 1, cuando Salomón terminó de orar en la dedicación del templo, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo del Señor que los sacerdotes no podían entrar en él. ¡Wow! En el original es el Shekinah, es la presencia, la nube, la gloria de Dios. Dios mismo gozándose de una edificación, de algo material, y llegó de tal manera que descendió fuego del cielo y la gloria de Dios llenó todo el templo. Algunos historiadores dicen, era tan espesa la presencia de Dios, la nube de la gloria de Dios, que no se podía ver, no podían los músicos seguir tocando la música, porque todo era una nube de la gloria, de la presencia de Dios. Verso 3, y al ver los israelitas, el pueblo, al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas al piso y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. ¡Wow! Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. Y fíjese, el rey Salomón ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaban, su gran amor perdura para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo Israel permanecía de pie. ¡Wow! No sé su imaginación, pero yo tengo una imaginación enorme. Yo me imagino los músicos al ver la gloria, la presencia de Dios. Aquellos que aún estando lejos veían el fuego de la presencia de Dios descendiendo sobre el templo. Un templo que por 20 años los vieron construir. Un templo que lo veían todos los días. Un templo que trabajaban la piedra todos los días, pero ahora era diferente. Ahora la misma piedra, el mismo mármol, el mismo oro, pero la presencia de Dios descendiendo de una manera increíble. Y en un solo lugar. No era en el pueblo de al lado, ni en la ciudad de más allá. Era en un solo lugar. Ahora, Dios siempre intentó buscar la presencia de Dios. Y a veces nosotros tenemos el hábito, la costumbre de pensar de que Dios está en un solo lugar. Si el arca está aquí, Dios está aquí. Me movieron el arca, me tengo que mover. Si es en esa iglesia, en ese templo, en ese edificio, algunos dicen en ese monte, en aquel lugar o en aquel otro, pero entendamos que cuando vino Jesús y entregó su vida en la cruz del Calvario, dice que en el momento en que Jesús entregaba su vida, hubo un terremoto. Se oscureció el cielo. Y en el templo, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba abajo, abriendo paso, abriendo esa entrada directa a su presencia. Usted y yo ahora tenemos una entrada directa a la presencia de Dios. Amén. Dale un aplauso a él. Amén. Aleluya.
antes, para agradar a Dios, había que hacer sacrificios de animales inocentes. Imagínense el sacrificio de miles de ovejas. ¿Cómo habrá sido eso? Algunos que tienen mejor imaginación que yo y hacen dibujos y gráficos, dice, era un río de sangre eso. Y probablemente. Pero ahora Jesucristo era el Cordero inocente, que dio su vida por nosotros. Una vez y para siempre, Él entregó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Fíjese, Dios ya no es en un solo lugar, sino que Él abrió el velo, abrió el lugar santo al Santísimo y el pueblo puede entrar en su presencia. Sacrificio, no hagan más sacrificio. Yo, Jesucristo, hago por ustedes el sacrificio una vez y para siempre. Y qué interesante es esto que podemos decir, bueno, pero entonces, ¿dónde vive Dios? ¿Cuál es la morada de Dios? ¿Dónde habita Dios? Y vemos en el Nuevo Testamento que Pablo, en uno de sus viajes misioneros, pasando por Atenas era una ciudad de gente muy instruida, pero también muy religiosa. Y Pablo caminando ve muchas imágenes y dice, yo veo que ustedes son muy religiosos, a cada Dios le tienen una imagen, pero yo quiero decirle, ahí en Hechos 17, verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es para decirle a ese pueblo, qué hermosas iglesias que tienen, qué lindos edificios que tienen. Lástima que el Señor no vive en edificios. Gastaron su tiempo, su esfuerzo, su talento, pero para decirle, siendo un Dios ilimitado, ustedes lo quieren limitar a 4 paredes. Y el mensaje en esta hora es para decirte, no limites a un Dios ilimitado. No es en un solo lugar, en una sola forma y exclusiva de hacer una oración o de cómo me presento, porque Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Es decir, Dios ya no vive más en edificios, sino que ahora Él decidió habitar en nosotros. Diga conmigo, en nosotros. Vamos, diga, en nosotros. Decidió habitar en nosotros. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguien intenta destruir el templo de Dios, el cuerpo de Dios, dice Dios le destruirá a él. Ahora, nuestro cuerpo es el templo, nuestro cuerpo es el templo, el habitáculo, la casa, el lugar donde Dios está. Si usted dice, ¿dónde vive Dios? No está muy lejos, está acá. Ya no es en la historia, ya no es que camina al lado nuestro, ya no es en un cofre, en una caja, no es en un lugar, en una iglesia, en un edificio, en un templo, sino que ahora está en nosotros. Fíjese la distancia que Dios acortó, que Dios hizo para que nosotros podamos tener su presencia en medio nuestro. Amén. Ahora, ¿será entonces que este cuerpo, este templo, será entonces importante cuidar el cuerpo? ¿Qué le parece a usted? A los 3, 4 que dijeron amén, sí, es importante cuidar el cuerpo. Pastor, ¿puedo consumir droga? Sí, claro, sí puede consumirla, sí. ¿Puede consumir alcohol? Sí, claro, por supuesto. ¿Puedo bailar al ritmo de la música dedicada al paganismo? Sí, claro, puede bailar día y noche. ¿Puedo criticar? ¿Puedo hablar mal? ¿Puedo condenar a otro? ¿Puedo consumir pornografía? Sí, claro, usted lo puede hacer. ¿Poder? Puede. Lo que no puede hacer es todo lo anterior y pretender ser lleno de la presencia de Dios. Porque nuestro templo, nuestro cuerpo, es un vaso. O lo llenamos con
un líquido o lo llenamos con otro líquido. O lo llenamos con la presencia del Señor o lo llenamos con otra cosa, con otro espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, hermano, pero no todo me edifica. No me va a venir como provecho para mi vida. Por eso no se puede mezclar la luz con las tinieblas, no se puede mezclar el agua dulce con agua amarga, no se puede mezclar lo santo con el pecado. Hay que cuidar tu cuerpo. Dígale al que está al lado suyo, cuida tu cuerpo. Pero dígale con ánimo, con gana, con entusiasmo. Aliméntelo no con cantidad extremadamente grande, aliméntelo bien. Lávelo de tanto en tanto el cuerpo. Mensaje. El cuerpo, dele descanso. Camine un poco más. Vístase bien. Es fácil vestirse mal, no cuidarse. Pero cuando usted comprende que el cuerpo que Dios le dio es solo un recipiente de lo eterno, de lo divino, de la presencia de Dios, hay que cuidarlo. Con lo poquito que usted tenga, tiene 2 camisas, bueno, lave una, use la otra. Y después haga al revés. Lave, planche, ¿no? Pero vístase bien. Nútrese de buenos alimentos, pero también coma buena lectura, lea buenas cosas, buena música, rodéate de buenas amistades, insisten, rodéate de buenas amistades. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque de la abundancia de tu corazón, tarde o temprano vas a terminar hablando. Tarde o temprano vas a terminar hablando porque lo que hay en nuestro interior va a salir a nuestro exterior. Tarde o temprano, porque nosotros somos seres espirituales puestos dentro de un cuerpo mortal. Repito porque esta es la clave de todo esto. Somos seres espirituales y vivimos en un cuerpo mortal. Por lo tanto, nuestras luchas y batallas se ganan a nivel espiritual. Cuando comprendemos que Dios está dentro mío, que Dios decidió habitar dentro mío, que Él decidió hacer su casa, su habitación dentro de mí, ya no es una lucha de carne y sangre, no es con la familia ni con el vecino, es una batalla espiritual entre las huestes espirituales de maldad. Y como para contrarrestar eso, el salmista David lo dice en el Salmo 103, verso 1 y verso 2. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía, bendice todo mi ser, todo mi espíritu, alma y cuerpo. Y dice, y no te olvides porque es fácil olvidarse. Es fácil olvidarse el no leer la Biblia. Es fácil olvidarse cuidar mi vida espiritual. Es fácil olvidarse de orar. No te olvides ninguno de sus beneficios, pero que todo mi ser debe alabar al Señor. Amén. Por eso es importante cubrir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y Jesús nos deja esta promesa en el libro de Juan, capítulo 14, verso 16, verso 17. Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Wow! Fíjese, Adán y Eva tenían el beneficio de caminar con Dios, pero nosotros tenemos el beneficio de tenerlo a Dios dentro nuestro.
camino con Dios, pero Dios está en mí. Su presencia, su Espíritu Santo, ya no está limitado a un edificio, un lugar geográfico en el mundo, ahora está dentro mío. Y si la gloria del templo de Salomón fue tremenda, ¿cuánto más la gloria de Dios se manifiesta en los hijos de Dios? Si Dios se manifestó con su nube de gloria en medio de piedra, mármol y oro, ¿cuánto más en un corazón agradecido y que glorifica su nombre? Amén. Le damos un aplauso a Él. Aleluya. En Mateo 18, verso 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Puede que tu grupo Conexión sea pequeño, no haya muchos. Quizás seas de tu familia unos pocos que leen y comparten la Biblia. Y puede que haya actividades donde no son muchos, pero en esta hora decimos, si hay 2 o 3 reunidos, congregados en el nombre del Señor, el Señor está en medio nuestro. Y cada vez que nosotros nos congregamos decimos, gracias Señor, porque tu presencia es garantía en medio nuestro. Tú nos garantizas eso. Y es importante comprender esto. Cuando puede que alguien aquí en la sala, en su infancia, en su niñez, en su adolescencia, alguien abusó, alguien lo violó. No solo le hizo un daño físico, sino un daño espiritual, porque somos seres espirituales. Y ese tipo de actividad, la otra persona, el violador, no sé si tuvo placer en lo que hizo, pero transmitió un espíritu de violación en el violado o en la violada. Y ahí comprendemos que no es solo nuestro cuerpo, como cuerpo humano, como algo material. Estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. Y nos afectó en el espíritu. Y cuando como pastores nos hemos tenido que hablar, ministrar, nos damos cuenta que la herida no es física, la herida es espiritual. Y es allí donde Dios dice, yo quiero estar contigo, pero quiero estar en ti. Y cuando Jesús nos indica, el camino es recibirlo a Jesús en su corazón, en nuestro corazón. Porque en 2 Corintios capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad no se obtiene por esfuerzo humano, la libertad no se obtiene por sacrificio ni ofrenda, no se obtiene por nada material, se obtiene que el Espíritu del Señor esté en mi corazón. Puede que en esta hora necesites invitar a Jesús en tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Necesito que hagas un cambio, me transformes, llenes mi vida.